Gente buena, los saludo desde la ciudad de Calgary, Alberta, Canadá, y les voy a presentar cómo es esta hermosa ciudad, específicamente hoy Día de Canadá, Día de la Independencia de Canadá. Actualmente me encuentro en el barrio chino. Acompáñenme a presentarles toda esta zona y otras más que vamos a recorrer. Calgary es conocida como la segunda ciudad más importante, aunque no es la capital. Es una ciudad económicamente bastante rica y esto se debe a su industria petrolera. Muchos pozos de petróleo alrededor. De igual manera, Calgary es conocida como la ciudad vaquera de Canadá. Se hace una semejanza con lo que es Houston, Texas, o Dallas, Texas, o en el estado de Texas en general. Hay mucha presencia vaquera, pero de igual manera se caracteriza por tener mucha población asiática. Y es por ello que el día de hoy me encuentro en el barrio chino de Calgary. Muy colorido, muy bonito, y a pesar de que es otra cultura totalmente distinta a lo que es el canadiense, y a pesar de que los asiáticos respetan mucho su cultura, veo muchísimo celebrando el Día de la Independencia de Canadá, cosa que no he visto con las poblaciones asiáticas en otros países o en otras ciudades. Bastante interesante. Como le he dicho en mis videos anteriores, Canadá es un país con una comunidad muy diversa, una comunidad muy amigable que acoge a muchos inmigrantes. Bueno, entre un mercado chino, centro comercial chino, vamos a ver qué vemos por aquí. Asumo que estas son especias chinas utilizadas para su sazón. Principalmente no he visto estas cosas en otros lados. Conchas de coco, asumo que son conchas de coco. Miren esto, qué interesante. Camarones disecados. Camarones disecados, eso sí me llamó muchísimo la atención. Y aquí tenemos el jengibre. Esto tiene pinta como de mandarina. Creo que son mandarinas. Me llama mucho la atención los camarones disecados. Nunca había visto eso, pero así libremente. Sobre todo que estén expuestos al clima normal. Los chinos y sus cosas, ¿no? Todo está empaquetado al vacío y todo supuestamente viene de China. Tenemos maní empaquetados al vacío. Esto creo que se utiliza para el pescado. Son huevos touyao. No sé en realidad qué se escribe el touyao. En fin, interesante el mercado chino. Me gusta la comida china, pero cosas que yo sepa. Un arroz chino, con un cerdo, con camarones, máximo está allí. Esos platos extraños que no se entienden y que son de dudosa procedencia. No. Yo tengo una amistad que fue a China en una oportunidad y me dijo que comió arroz blanco todos los días porque es impresionante. La comida en China totalmente se diferencia a la que nosotros conocemos. Por eso que estos restaurantes típicos chinos, prefiero pasar de un lado y decir muchas gracias. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Primera vez que veo una logia masónica china. Y aquí pueden visualizar The Chinese Freemasons. Y allá arriba está la bandera china con una bandera con el logo masónico en el centro. Eso me llama muchísimo la atención. No sabía que los chinos podrían ser masones. Existen muchas opiniones sobre los masones, que son una secta, que son un grupo satánico, que son un grupo que conspira. Lo poco que sé de los masones remonta desde la época medieval, donde
Los grandes castillos, cuando se construían, los albañiles de la época tenían una casa separada, donde en las noches se reunían y celebraban, y durante el día construían el castillo. De allí surgen las logias masónicas y posteriormente fueron expandiéndose en todo el mundo. En un pasado no se aceptaban mujeres, eran logias solamente para hombres, pero hoy en día mujeres ya son aceptadas en la logia masónica. Interesante, y voy a investigar sobre ello. Más adelante les hago un video sobre los masones chinos. Estos son los típicos masajes asiáticos. Tienen mala fama por algo que llaman el happy ending, el final feliz, pero realmente son masajes muy terapéuticos. En una oportunidad me dio unos masajes y yo veo que la terapista me dice: volteate de espalda, y me empieza a caminar por la espalda. De verdad que es impresionante y quedé bastante relajado. Dijeron amigos, los chinos saben su broma. Qué interesante, este centro comercial está más bonito, completamente asiático, pero está como más ordenadito. El otro era como un mercado popular. Bueno, pienso que las primeras personas que están aquí, aparte de ser residentes asiáticos, también son turistas asiáticos, porque veo muchas personas con maletas que están buscando su tierra, buscando su terruño. Los restaurantes que veo son muy típicos asiáticos chinos. Bueno, a pesar de que el sushi es japonés, aquí en el barrio chino también tenemos una variedad de sushi. Y esto sí se ve como un verdadero sushi. Miren esto. Me llama mucho la atención este plato con huevos y algunas cosas adentro. Definitivamente no sería algo que probaría. Me gusta el sushi, pero prefiero mi sushi tradicional. Bueno, no sé si es porque estoy en el barrio chino, pero hay mucho asiático aquí. Vamos a caminar hacia el downtown a ver si vemos nativos de Calgary, Canadá. Calgary también es conocido por sus enormes rascacielos y su centro o downtown moderno. Y por ejemplo, tenemos todas estas estructuras que ven detrás de mí. A pesar de que es una ciudad pequeña, tiene muy bonitas estructuras, tan bonitas o iguales a las de Toronto. Si no has visto mi video de Toronto, te invito a mi perfil, aquí te voy a dejar el link para que descubras cómo es la ciudad de Toronto, muy cosmopolitan como lo es Calgary, muy bonita, muy ajetreada, personas cordiales. En la mayoría de las ciudades, el americano es muy serio, muy enfocado en sus cosas, no le interesa nada de lo que está pasando alrededor, y es su cultura. Pero aquí en Canadá es totalmente diferente, la gente es muy amable. A pesar de que es un país con muchos inmigrantes, indiferentemente de donde sean, son muy amables. Quiero que vean este edificio que tengo exactamente detrás de mí. Qué hermoso y moderno. Se parece a los edificios de Miami. Y esta torre que ven aquí exactamente se parece mucho a la torre CN de Toronto. Muy parecida. Calgary tiene un tranvía muy interesante en todo el medio de la ciudad. Muy moderno. Una de las cosas interesantes de las ciudades desarrolladas es este tipo de transportación. Tiene un tranvía que atraviesa exactamente el centro. Eso facilita mucho al turista poder moverse sin vehículo. Calgary también es conocida por la empresa Yahoo.
A pesar de que es una empresa americana que nació en la Universidad de Stanford, Yahoo tiene su segunda sede más importante o sus oficinas más importantes en Calgary, Canadá. Por ejemplo de ello, mira esta estructura, asumo que es del caballo de Troya, no tiene ningún tipo de leyenda, pero está diseñado completamente de puros restos de metal. Qué interesante. Bueno, me vine a una calle muy famosa que se llama la Stephen Avenue. Es conocida como la calle de los restaurantes, la calle de los bares o la zona rosa, donde todas las personas vienen a hacer vida tanto diurna como nocturna. Muy bonito lugar, acompáñenme a mostrárselos. Una de las cosas que tiene Canadá es que hace mucho tiempo legalizó el cannabis, tanto recreacional como medicinal para las personas. Y como ejemplo tienen aquí atrás, esto es una tienda de cannabis donde libremente pueden comprar. Esta calle está espectacular, la gente celebrando, muchísimos turistas. Bueno, como les dije, Calgary también es conocido como la ciudad vaquera y no podían faltar la venta de sombreros. Tienen otra tienda de cannabis. 4.50, Mules 5.50, Select 20 onzas, 7 dólares. Y House Red White 6 onzas. Estas son las cervezas. Canadá maneja el dólar canadiense. Se presta mucha confusión para los que manejamos el dólar americano, porque muchas veces pregunto los precios y me parecen costosos, pero el dólar canadiense está más económico que el dólar americano. Si te está gustando este video, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Música por todos lados, cantantes esperando una propina. De verdad que me gusta mucho Stephen Avenue. Miren esta parte muy bonita, sus calles adornadas. Bueno, este es el típico oso de la policía montada de Canadá en una tienda de souvenirs. Bueno, el hambre me está matando. Me detuve en un restaurante pero está demasiado full y vi este puesto que es como unos panes que le abren un hueco por el medio y el señor es alemán y es con la salchicha típica alemana. Vamos a probar qué tal. Miren para que vean más o menos. Bueno, estos son los pancitos. Muy buenos. Salchicha italiana, no estoy comiendo mucho pan, pero el momento lo amerita porque hace hambre. Aquí estamos sentados, como somos turistas de a pie, tenemos que probar todo tipo de comida. Estos pancitos caerían de maravilla en una noche de esa de rumba que saca a las 2 de la mañana, buscando qué comer. Estarían perfectos, le echan como una salsa. De verdad demasiado bueno. Bueno, me detuve a tomarme un trago
Pero lamentablemente el bar donde me senté están cerrando, cierran a las 5. Pero la chica fue muy amable y me dijo, ¿de dónde eres? Y yo le dije, bueno, vivo en Estados Unidos, te voy a recomendar el mejor sitio para que la pases de maravilla. Entonces estoy caminando hacia allá, vamos a ver qué tal es el lugar. Bueno, me vine a un barcito aquí en la Stephen Avenue. Lamentablemente el clima nos está traicionando porque va a llover. Le pregunté a la chica muy amable qué cerveza me recomendaba. No estoy muy de acuerdo con el nombre porque se llama Dinosaurio Stone, hueso de dinosaurio cerveza. Así luce. Le pregunté por la cerveza típica de Canadá y me recomendó esta. Tiene un sabor como a maracuyá, a marchita. Está fuerte, pero está sabroso. Un cóctel. Una cerveza. Está buena. Saludos, gente buena de Calgary, Canadá. Bueno, así hemos terminado nuestra visita al centro de Calgary, a su vida diurna en un día de la independencia, todo lo que celebran. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por acompañarme. No se olviden de darle me gusta a este video, vas a apoyar muchísimo mi canal, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te esté avisando cuando suba nuevos videos. De verdad, muchísimas gracias. No se olviden de los secretos del éxito: disciplina, constancia y enfoque. Chao, gente buena, muchas gracias.